la idea era que tenían que, sobre esos mismos elementos que tenían que buscar, es aquel que tuviera BEI, ¿no? Estoy tratando de entrar al aula de Educabot, pero está colgadísima. Y ese BEI tenían que ir a la tabla de los BEI para completar la información de ese BEI. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a entrar en Infoleg ahora. Así buscamos el decreto, como siempre. Un momento, vamos a ir buscándolo. Si yo les voy compartiendo la pantalla y lo vemos. No, sí, ahora vamos a compartir acá. Acá ya tenemos el decreto. ¿Se acuerdan? No todo completo. El anexo 3 era el que estábamos usando. Y acá vamos a buscar alguno que diga BEI. Cualquiera que diga BEI. No. Acá está. Por ejemplo, acá dicen las anilinas, ¿no? La anilina, el código CAS, ¿se acuerdan? Este era eran 2 partes por millón, que era el CMP, es A3 y tiene BEI. ¿Sí? Esta era la primera información que tenían que buscar. Esto, el peso molecular y que el efecto principal que generan las anilinas es la anoxia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, entendí mal. Yo pensé que iba a agregar elementos. No voy a agregar elementos. Entonces, lo otro que tenían que hacer era, una vez que tenían la anilina, había que ir a buscar a la otra tabla. Vamos a ir despacio, vamos a pasar todo esto rápidamente. No tengo que buscar más nada. A ver si acá está. Pero no pasarme, porque me pasa siempre eso. Y por acá debe estar. Ay, qué feo que sos. ¿Dónde está acá? Acá. Determinantes biológicos, acá tenemos. Entonces vamos a buscar la anilina, ven, y acá en la tabla de los BEI, determinantes biológicos adoptados, estos que están acá, en el BEI, acá dice anilina, bueno, el número de CAS obviamente es el mismo, en el año 1991, y esto, ¿cuándo se hace el muestreo? ¿Al final del turno o durante el turno? Cualquiera de estas dos cosas. ¿Cuánto tiene que dar el valor? Bueno, 50 miligramos por gramo de creatinina de hemoglobina. O sea, se hace una muestra de sangre. Esto es en orina o en muestra de sangre. Se hacen las dos. Al final del turno, lo que se mide es el P-aminotenol total en orina. Al final del turno tiene que dar 50 gramos o la metahemoglobina en sangre, que al final del turno tiene que ser 1,5%. ¿Estamos? O sea, esto era lo que yo quería que buscaran. ¿Se entendió cómo era el caso que tenían que hacer? Sí, profe. Sí, profe, ahora Ah, sí. ¿está bien? Muy bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna otra duda con respecto de esto? ¿Eh? No, mi parte no. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es los elementos particulados. Hasta ahora, en general, lo que estuvimos viendo son todas contaminantes del aire que podemos decir que son gases. ¿Está bien? Lo que vamos a empezar a ver ahora, si esto me permite acá, son elementos particulados. Y para ver elementos particulados, esto sí, vamos a ver
qué es lo que los caracteriza a los elementos particulados. Bueno, el decreto del 295, ¿no? Es el que está actualizado en el 351, habla sobre un CMP, o sea, una concentración máxima permitida de masa de partículas, y habla de estos términos: inhalables, partículas torácicas y partículas respirables. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir qué significa cada uno de estos términos. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de partículas, las partículas tienen una característica que es lo que se llama el diámetro aerodinámico. O sea, obviamente las partículas no son esféricas para que podamos medir un diámetro, pero se las caracteriza por un diámetro. ¿Está bien? O sea, si las medimos, si podemos medirlas, bueno, hay lo que se dice, o sea, no son perfectamente esféricas, pero podemos asociar a cada una de esas partículas como si fuera una partícula esférica. Y eso es lo que me va a dar a mí lo que se llama el diámetro aerodinámico de esa partícula. ¿Qué significa esto? Que en el aire hay partículas de muchos diámetros. ¿Está bien? Hay partículas muy finitas y partículas muy gruesas o de diámetros mayores. Entonces, en función de ese diámetro, se definen tres grupos de partículas. Lo que llaman las partículas inhalables, y lo voy a leer tal cual dice acá, que son aquellas partículas que se depositan en el tramo nasofaríngeo del sistema respiratorio. O sea, son partículas que no pasan más allá de el tramo nasofaríngeo, o sea que llegan hasta la faringe y hasta ahí llegan, no van más adentro en el sistema respiratorio. Quedan retenidas en la mucosa faríngea. Después hay unas partículas que son más pequeñas y son aquellas partículas que pasan por el tramo nasofaríngeo y llegan hasta la zona torácica, o sea, hasta antes de ingresar a los pulmones. Y hay otro grupo de partículas que se llaman respirables y son aquellas partículas que en su mayoría llegan a la zona de intercambio de gases, o sea, a los alvéolos pulmonares. Entonces tenemos inhalables, que es el grupo, o sea, las inhalables consideran a todas porque todas pasan a través del nasofaríngeo. Las torácicas son aquellas que son inhalables, pero además llegan hasta la zona torácica, o sea, hasta los pulmones. Y las respirables es la fracción de inhalables y de torácicas que llegan hasta los alvéolos pulmonares. ¿Esto por qué está dado? Y por el diámetro de cada una de esas partículas. ¿Se entendió esto? A ver si el gráfico, bueno, antes de pasar a la diapositiva, ¿se entiende de lo que estamos hablando cuando hablamos partículas? Porque los gases llegan, sí o sí, llegan hasta el alvéolo pulmonar. ¿Se acuerdan que teníamos los gases que podían ser asfixiantes o asfixiantes químicos, etcétera? Bueno, estos es ¿por qué? Porque llegan hasta la zona de intercambio, o sea, los gases que respiramos son respirables todos, o sea, todos llegan hasta la zona de intercambio de los alvéolos pulmonares. En cambio, las partículas, no, hay algunas partículas que quedan en el tracto nasofaríngeo, otras que llegan hasta la zona torácica, o sea, los pulmones, y otras que sí llegan a la zona de intercambio de gases, o sea, los alvéolos pulmonares. ¿Se entendió esto? O sea, ¿cómo se distinguen las partículas? Bueno, entonces, cuando en el aire hay partículas, ¿no? Que esto es un aerosol en la zona de respiración, o sea, hay partículas en el aire. Hay una fracción, obviamente, que no es inhalada, o sea que una parte no la inhalamos.
Pero hay otra que vamos a inhalar y se llama fracción inhalable, que es toda esta que está acá. Vamos a poner así. No, vamos a poner marcador este, con el puntero. O sea, todo esto es inhalable. ¿Está bien? Toda esa parte que podemos inhalar. O sea, que entra por la nariz o por la boca cuando estamos respirando. Eso es que es inhalable. Una parte, hay una fracción que se va a depositar o va a quedar en la nariz, en la faringe y en la laringe, que se llama fracción inhalable. Hay una fracción más pequeña, o sea, que tiene un diámetro aerodinámico más pequeño, que se llama torácica. Entonces, esa es la que llega a la zona de los tráquea y bronquial, ¿está bien? Y de vuelta hay una más pequeña aún, que es la fracción alveolar o la respirable, que llega hasta los alvéolos. Obviamente nosotros respiramos y exhalamos. Cuando exhalamos hay una cantidad que no quedó depositada, hay una fracción que queda depositada y una fracción que la exhalamos de vuelta al medio ambiente. Así funciona esto, ¿sí? Entonces, de vuelta 18 veces hasta que lo entendamos, o hasta que quede claro y me digan no lo repita más. Entonces, la parte inhalable es la que queda en la parte traqueofaringea. La torácica es la que llega hasta los pulmones y la respirable es la que está en los alvéolos pulmonares. Solo para que, o sea, inhalable en realidad son las tres, la torácica son solamente la que queda más la que pasa a ser respirable y la respirable es solamente la que va a llegar ahí. ¿Qué significa esto? ¿De qué tamaños estamos hablando? Esto, a ver, acá, vamos a verlo acá, sí. ¿De qué tamaños estamos hablando? Bueno, estas partículas se miden en micrones. O sea, ¿alguien tiene idea de lo que es un micrón? Hola. ¿Nadie tiene idea de lo que es un micrón? ¿Nunca escucharon la palabra esa, micrón? Es una unidad de medida de longitud. ¿Está bien? O sea, las unidades de medida tenemos. La unidad de medida es el metro. ¿Está bien? Y más abajo, más pequeño que el metro, vamos a empezar a escribir, tenemos metro. Eso es un metro. Más chiquito que un metro, o sea, más pequeño que un metro. ¿Qué unidad conocen más chica que un metro? ¿Qué unidades conocen más chicas que un metro? Centímetro. Centímetro. ¿Y cuánto más chica que un metro es un centímetro? ¿Cuánto más chico es un centímetro que un metro? Es 1 dividido ¿cuánto? ¿Un metro dividido cuánto? Dividido 10. ¿Cuántos centímetros entran en un metro? 100. 100. ¿Está bien? ¿Y más chico que un centímetro? Milímetro. Milímetro, muy bien. ¿Y cuántos milímetros entran en un metro? 1000. 1000, perfecto. O sea que un milímetro es una milésima de un metro. Bueno, un micrón viene acá abajo y es una letra como esa, un micrómetro. Es la letra mu y esto es una millonésima parte de un metro, para que tengan idea del tamaño que estamos hablando. Esto también se puede escribir como 10 a la menos 2 y esto es 10 a la menos 3 y esto es
solo para que a la menos 6. ¿Está bien? O sea, también se puede escribir 10 a la menos 6 metros, es un micrón. Y debajo de esto, ¿alguien sabe cómo sigue? Bueno, les queda de ejercicio para la próxima, averiguar qué es lo que hay más pequeño que un micrón. Todavía hay más pequeño, hay unidades más pequeñas. ¿Estamos? Bueno, entonces, un micrón es una millonésima parte de un metro, ¿está? O una milésima parte de un milímetro. O sea, nosotros agarramos un milímetro, lo dividimos en 1000 y lo que nos queda es un micrón. Las partículas inhalables, o sea, para que nos demos, a ver si lo desconecta. Bueno, sí, vamos a usar este. Tengo varios gráficos de esto, después vamos a ver cuáles son los que más sirven. Pero por ejemplo, las partículas que son inhalables, o sea, las que no se chocan y al llegar a nuestra nariz, o sea, son consideradas a partir de los 100 micrones. Esas son las que cuando respiramos las inhalamos y ingresan a nuestro sistema respiratorio. ¿Tá? No es que se quedan agarradas en la mucosa de la nariz ni nada que se parezca. Estos, si tienen menos de 100 micrones, esas sí ingresan a nuestro sistema respiratorio. Hasta los 10 micrones no hay ninguna posibilidad de que esas partículas ingresen más allá del tracto faríngeo, o sea que quedan retenidas en la nariz o quedan retenidas en la garganta, ¿está bien? O en la faringe, pero no van a pasar más allá de eso. Eso es cuando, por ejemplo, nosotros respiramos, cuando hay qué sé yo, está volando polvo y decimos que nos llenamos la boca de polvo o nos queda la nariz llena de polvo. Bueno, eso, de esos diámetros estamos hablando de partículas inhalables, que en realidad son las menos peligrosas, o sea, porque todas esas quedan en un lugar donde no generan ninguna intoxicación, no generan ningún daño al cuerpo. ¿Está bien? A partir de los 10 micrones, o sea, fíjense, 10 micrones estamos hablando de cosas muy pequeñas, o sea, un milímetro dividido 100.000, o sea, una 100 milésima parte de un milímetro, de un metro digo, ¿está bien? O sea, una centésima parte de un milímetro. O sea, agarramos un milímetro, lo cortamos en 100 y bueno, y eso es lo que son estos 10 micrones. Y después empiezan las más pequeñas, ¿no? Las respirables arrancan en 4 micrones. O sea, fíjense que estamos hablando casi de cosas muy, muy pequeñitas. Y son las que existen. Y acá tenemos algunos índices de qué partículas tienen cada medida. Y estamos hablando de partículas muchísimo más pequeñas, ¿no? 0,1, 0,01, 0,001. Entonces, los humos, por ejemplo, los welding fume son los humos de la soldadura. Los humos de la soldadura, o sea, cuando hay una actividad humana, las partículas que se generan no son todas exactamente del mismo diámetro. ¿Está bien? Hay de diámetros más grandes y de diámetros más chicos. Bueno, entonces, cuando estamos soldando, tenemos partículas que van desde 100 micrones hasta 0,001 micrón. Para que se hagan una idea. Va a depender la distribución, digamos, de ese humo, qué porción es respirable, qué porción es torácica y qué porción va a ser inhalable. Combustión nuclear, bueno, estamos hablando de partículas que están por debajo de los 0,1 micrones. La combustión, los exhaustores de un motor diésel, donde estamos, el polvo que vuela por el aire. Fíjense que hay partículas que están por arriba de los 10 micrones, que son solamente inhalables, pero que hay una parte o una porción que está por debajo de los 10 micrones y estas son las verdaderamente dañinas. ¿Qué más tenemos por acá?
aceite, humo de aceite quemado, o sea, negro de humo. Por ejemplo, cuando queman una cubierta, los humos que aparecen están dentro de lo que se llaman respirables. Por eso son tan peligrosos. El humo del tabaco también está dentro de los respirables. Acá tenemos el tamaño de lo que es una bacteria y lo que es, perdón, un virus y lo que es una bacteria, como para tener una idea de dónde estamos. Esto es para que tengan idea de una noción del tamaño de las diferentes partículas que hay en el medio ambiente. A ver si está ingresando alguien por acá. Si ingresó alguien. ¿Alguien escribe? No. Muy bien. A ver si escribió alguien acá. No, tampoco. Sigamos entonces. ¿Alguna duda con esto por ahora? Nada que comentar, nada que preguntar. Por ahora no, profe. Por ahora no. Muy bien. Sigamos. Sigamos entonces. Bueno, otra forma de ver el tema de las partículas y el tamaño de las partículas es de la siguiente forma. O sea, esto es lo que estábamos viendo antes, o sea, el tamaño de las moléculas, donde están la escala está en micrones, ¿no? Y esto es lo que se llama una escala logarítmica, ¿no? Porque acá, fíjense, acá es 1 y acá es 10 y acá es 100, ¿no? O sea, si usáramos una escala no logarítmica, de 1 a 100, el 100 estaría por acá y al 1000 no aparecería en la hoja. Entonces lo que se hace es utilizar escalas logarítmicas, como por ejemplo cuando hacen los decibeles, para poder tener en la misma escala el 1, el 100, el 1, el 10, el 100, el 1000 y el 10.000. ¿Se entiende? Fíjense que bueno, esta es las partículas, ¿no?, que estábamos hablando antes. El tamaño de las bacterias, los gases moleculares, los humos de las soldaduras, bueno, el aceite quemado, bueno, cada gráfico tiene algunas particularidades, pero lo que sí me interesaba que vieran es lo siguiente. Fíjense, la visibilidad, o sea, cómo se ven estas partículas. Fíjense que la mayoría de estas partículas, que son las que nos hacen daño a nosotros, ¿no?, pues son las que están por debajo de los 10 micrones, solamente se ven en microscopios electrónicos. Algunas pueden llegar a verse en un microscopio común, pero visibles a los ojos casi no las vemos. O sea, las partículas esas que nosotros podemos detectar a contraluz, esas realmente no son las que nos hacen daño. Acuérdense que tienen que estar por debajo de los 10 micrones, ¿no?, para que ingresen a nuestro sistema respiratorio. Entonces, fíjense que las partículas que son visibles están todas por encima de los 10 micrones. O sea, y eso que vemos a veces que decimos, mire todo el polvo que hay, bueno, ese en realidad sí es malo porque puede dañar los ojos, porque se nos llena la boca de polvareda, lo que sea, pero el problema es que si hay de estas partículas que son visibles a los ojos, seguramente va a haber alguna que esté por debajo de los 10 micrones, que es la que nos va a hacer efecto a nuestra salud, ¿no? Acá un poco lo que dice es, bueno, cuáles son los de peores efectos a la salud y cuáles son los de que el cuerpo las filtra normalmente. En realidad, las de un micrón ya, este es un poco exagerado, digamos, este gráfico. Pero bueno. Y acá hay otro tema que quería que vieran, que son los diferentes tipos de filtro que tenemos para purificar el aire. Entonces, hay filtros que son de carbón activado, hay otros que se llaman filtros ULPA y filtros EPA. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Y estos son los filtros comunes de los que vemos nosotros siempre. ¿Qué quiere decir esto? Para mantener el aire, digamos, sin contaminación de partículas, tenemos que utilizar alguno de estos tipos de filtro. O
podemos filtrar todo el aire o podemos usar elementos de protección personal. ¿Vieron algunos de los elementos de protección personal que se utilizan? Estamos usando bastante seguido nosotros algún elemento de protección personal que además sirve para el COVID-19, ¿no? Ah, sí, sí. ¿No? Estos filtros en realidad son los que se usan para filtrar el aire una vez que, si nosotros necesitamos purificar todo el aire. En el caso, esto, Light Air Young Flow, esto es una marca comercial, nada que comentar, por eso no lo había comentado antes. Bueno, entonces, ¿qué es un filtro EPA y un filtro ULPA? Bueno, el filtro EPA, o sea, la definición de un filtro EPA es que filtra el 99,98% de las partículas mayores a un micrón. ¿Está bien? O sea, que no deja pasar ninguna partícula que tenga 99,98%, ¿no? Digamos, es como mucho, o sea, que no deja pasar casi ninguna partícula que sea más pequeña de un micrón. Y un filtro UPA, no UPA, trabaja en forma muy parecida al filtro EPA, pero la particularidad es que no deja pasar partículas en el 99,999%, partículas más pequeñas que 0,1 micrón. Estamos entonces, usar estos filtros realmente lo que hacen es que el aire dentro de que se filtra a través de esto realmente no tenga absolutamente casi nada de polvo. Eso es lo que significa estas siglas: Ultra Low Particle Air, y esto es, no me va a salir el nombre ahora, bueno, no importa. Y estos son filtros de carbón activado, que en realidad es carbón que es tratado con vapor de agua para generar en muy poco volumen mucha superficie. Porque ahora vamos a ver cómo es que se purifica o las partículas cómo son atraídas para que se filtren y que no pasen al medio ambiente. ¿Dudas con esto? ¿O algo que quedó? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Me perdí, perdón. Ahí donde estaba. Acá, acá. Ahí está. Bueno, ¿cómo es que las partículas se frenan en un filtro? ¿Está? La partícula es este puntito negro. La primera posibilidad es el cambio de dirección, o sea, por un problema de inercia. O sea, si yo tengo una partícula que viene circulando y vamos a hacer un dibujito, vamos a hacer así, una partícula que viene circulando en esta dirección y ponemos una pared y la hacemos que se mueva para aquel lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, lo que va a suceder es que no va a tener el aire que la está llevando, y como esto tiene una cierta masa, lo que va a suceder con esa partícula es que va a chocar, va a perder la velocidad y se va a decantar. Entonces hay un cambio de dirección, pero la partícula es lo suficientemente grande para que su inercia la haga seguir derecho y el aire sigue para arriba. Pero como la partícula es grande, en vez de seguir al aire, o sea que la pueda seguir llevando el aire para arriba,
va a chocar y se va a ir para abajo. Esta es una posibilidad de, o sea, es uno de los métodos para filtración de partículas. ¿Está bien? El aire viene por acá, el aire lo hacemos ir para arriba, pero esta partícula que tiene que dar toda esta vuelta, como en realidad es muy pesada, no alcanza la fuerza del aire para llevarla para arriba, entonces golpea y se decanta. Eso es por impacto inercial. Otra posibilidad es directamente por intercepción. O sea, si yo tengo que hacer pasar una partícula por una rejilla, ¿está bien? Si la partícula, vamos a hacer una partícula de color rojo, es más grande que el tamaño de la rejilla, bueno, lo que va a quedar es interceptada la partícula en la red o en los intersticios que yo dejo para que pase el aire. El aire va a pasar, el aire pasa por acá, pero las partículas, como son más grandes que los espacios que yo dejé, van a quedar retenidos en la red que forma el filtro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y ahora vamos a las más complicadas. Bueno, el otro punto es por difusión. ¿Qué significa la difusión? Cuando yo tengo fibras, todas mezcladitas por acá, y quiero hacer pasar una partícula, si la partícula es pequeña, podría llegar a pasar entre las fibras, o sea que este método de filtrado no me serviría, ¿está bien? Pero las partículas estas en realidad no se mueven en línea recta, no van en una línea recta. En realidad lo que tienen es lo que se llaman movimientos brownianos, o sea, estas fibras van hacia adelante, pero se van moviendo en esta dirección, haciendo unos movimientos así. Entonces, como yo tengo una cantidad de fibras suficientes, si bien la partícula es pequeña, pero en realidad como la partícula viene haciendo estos movimientos brownianos, o sea, para arriba y para abajo, lo que va a suceder es que se va a chocar con alguna de las fibras, y entonces eso lo que va a hacer es, vamos a hacer un agujero así, lo que va a pasar es, se va a chocar con las fibras, va a perder velocidad y entonces va a quedar retenida de alguna forma en el filtro. Eso es difusión o movimientos brownianos, que es lo que hacen las fibras. Se borró todo. No importa. Esa es otra posibilidad que tenemos de retención. Entonces tenemos impacto inercial, intercepción, que es lo que normalmente uno está habituado a pensar que cuando uno usa una mascarilla la única forma de retenerse es porque la partícula es más pequeña que el agujero que yo tengo para respirar, entonces se quedan ahí. Eso sí es cierto, pero en algunos casos. Otra forma es la parte inercial. Otra forma es el tema de los movimientos brownianos, o sea, las fibras se vienen moviendo, entonces fibras muy pequeñas, pero tienen mucho movimiento, entonces se quedan. Y por último, también tenemos filtros, y es otra de las cuestiones de por cuáles funcionan los filtros, es la atracción electrostática. O sea, tenemos fibras cargadas positivamente, con signo positivo, y tenemos partículas, partículas que no importa el tamaño, están cargadas negativamente. Entonces, como los polos opuestos se atraen, las partículas quedan adosadas o se juntan con el polo opuesto, y eso hace que la partícula quede retenida en el filtro. Entonces, estos son los 4 métodos que tenemos, que existen para
el funcionamiento de los filtros. ¿Por qué empecé por el 4 acá? Perdón. Vamos a ponerle número. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 métodos que existen para los mecanismos de filtración. ¿Alguna duda con esto? A ver si avanzamos. Cada vez somos menos, me parece. A ver qué escribieron acá. ¿Estoy grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase. Che, somos poquitos hoy, se sumaron pocos. Claro. Bueno, ¿listo? ¿Aclarado esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, sigamos avanzando entonces. A ver si en el WhatsApp pueden decir alguna cosa. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, sigamos avanzando. Bien, esto acá. Otra cosa que dice, o sea, que sucede es que las partículas van a ingresar a nuestro sistema respiratorio en función de la actividad que nosotros estemos realizando. O sea, ¿por qué? Porque las partículas van a ingresar más profundamente en nuestro sistema respiratorio en función de cuán agitado estemos. O sea, si yo estoy calmado, mi respiración es mucho más suave, entonces yo no voy a impulsar el aire a que llegue tan fuerte para que llegue a mis alvéolos. Cuando uno está agitado, está respirando más fuerte, más veces, entonces las partículas van a llegar, aunque sean de mayor tamaño, van a llegar más profundo en el sistema respiratorio. ¿Qué más? Bueno, si se fijan, hay una zona que por debajo de 1 micrón, ¿no? Que esto es por debajo de 1 micrón, que en realidad las partículas no son ni inhalables ni respirables, o sea, son inhalables pero no son respirables. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos para atrás, acá, vamos a ver acá, en esta parte de acá, cuando uno respira, ¿no? Uno inhala y exhala. Cuando las partículas son muy pequeñas, lo que va a pasar es que la misma exhalación no va a dejar que llegar las partículas tan pequeñas hasta los alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares. ¿Está bien? Nosotros vamos a inhalar, van a entrar las partículas por acá. Y cuando exhalamos, las partículas menores a 1 micrón, lo que va a pasar es las vamos a exhalar, las vamos a tirar hacia afuera. Si son de 1 micrón, van a llegar hasta la zona de intercambio de gases. Si están un poquito, si son torácicas, se van a quedar por acá. Y si son más grandes, van a quedar por acá arriba. Y acá en la zona inhalable, como está dicho acá. La torácica en realidad es hasta acá abajo. ¿Sí? Sigamos avanzando. A ver qué podemos decir más de esto. Bueno, ¿alguna duda con esto? Y esto viene a cuento de cómo es que se miden las partículas, ¿no? Las partículas tenemos un CMP. En realidad, después vamos a ver más adelante cómo es que se determina esto, pero bueno, para que tengamos una noción de lo que es CMP de una partícula que es inhalable, torácica y respirable. En realidad, cuando nos fijamos en las mediciones de partículas, acá vamos a ir a la legislación, si me permite esto, acá está. Si vamos a la legislación, nos habla de qué porcentaje de partículas pueden ser respirables, qué porcentaje de partículas es inhalable, y tenemos una tabla que nos va a ir indicando para partículas cuánto porcentaje puede haber de esas partículas en el aire. Eso es lo que nos va a permitir acá
la legislación argentina. Igual no vamos a profundizar en eso, solamente es para que tengan una idea de los valores y cómo se miden las partículas, y que no es exactamente igual que los gases, que era lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien. Siendo las 7 de la noche, ¿dudas con esto? ¿O por ahora podemos seguir avanzando? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Entendieron alguna cosa? ¿Se perdieron? ¿Es una porquería lo que estoy diciendo? Ustedes tienen que contarme, si no yo no... Si no yo sigo. Ustedes me dicen, miren, esto no entendí nada, no sé ni para qué me sirve, y cambiamos o tratamos de cambiar el tema y hacerlo un poco más divertido. Esto es parte del programa, pero vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos y tratar de darle los contenidos que correspondan, ¿sí? Pero bueno, ustedes me tienen que ir diciendo, yo les voy contando otras cosas. Si no quedo hablando yo solo, parece, no sé, así hablando con cuadraditos. Sigamos entonces con esto. Bueno, terminamos partículas. Bueno, ahora vayamos a algo que es... ¿Qué es lo que hacen ustedes como técnicos, o qué es lo que hay que hacer como técnicos? No sé si en alguna otra materia han visto que existen protocolos de medición. ¿Vieron alguna materia, algún protocolo en iluminación, en ruidos? Que existen protocolos de medición, o sea, ¿cómo tengo que hacer yo la medición? O sea, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sacó una reglamentación, es esta resolución, la resolución 861 del año 2015, que dice, bueno, mire señor, si usted tiene productos químicos y puede estar expuesto su ambiente de trabajo a productos químicos, tiene que hacer mediciones, pero las mediciones las tiene que hacer de una forma tal como se lo digo yo. Usted no puede hacer las mediciones como le parece y las tiene que informar de la forma que yo les digo. Y yo les digo es la resolución 861 del año 2015. ¿Tá? Entonces lo que vamos a empezar a ver es esto, que son todos los campos que pide y cómo se tendría que completar. ¿Lo vieron en alguna otra materia esto? ¿O vieron que existen protocolos de medición en alguna otra materia? Estuvimos viendo cómo medir la luz. No, una cosa es cómo medir, esto es como yo informo que medí la luz. O sea, ¿cuál es el papel, digamos, que yo le tengo que presentar? O sea, viene una inspección a mi fábrica o a mi taller. Bueno, me pregunta, ¿tiene contaminantes químicos? Sí. ¿Hizo la medición de contaminantes químicos? ¿Tiene los protocolos hechos? No, yo lo medí y me dio esto en el laboratorio. Bueno, eso que dicen así no sirve. En realidad lo que tienen que hacer es hacerlo de esta forma, y el que firma esto es un licenciado o un ingeniero que hace la medición y certifica que está hecho a través de los medios que corresponden. O sea, que hicieron la medición de iluminación tal como dice la norma que hay que hacer la medición de iluminación. Bueno, esto lo que les va a decir es, bueno, yo hice la medición de contaminantes químicos de acuerdo a lo que dice la norma. De eso se tratan los protocolos. Entonces, el primer protocolo que vamos a ver es el de contaminantes químicos en el aire, ¿no? Como dice acá, en el aire de un ambiente de trabajo. Y lo primero que vamos a tener que completar es la razón social. ¿Todos saben lo que es razón social? Si yo le digo razón social, todos saben lo que es la razón social de una empresa. Hola, silencio. ¿Cómo? Sí, para el lugar que se va a hacer, profe. Pero ustedes, imagínense, ustedes acá tienen que completar razón social. Vamos a poner un marcador que es más bonito. O sea, acá tienen que poner razón social. ¿Qué es la razón social de una empresa?
¿Qué sería el nombre oficial? Es el nombre, la razón social es el nombre, es el Trébol Sociedad Anónima, es como está inscrita la empresa, ¿está bien? Es Juan Carlos Pérez y Hermanos SRL, ¿está bien? Esa es la razón social de la empresa, es el nombre de la empresa. Bueno, la dirección no tengo nada que explicar, la localidad menos, la provincia menos, CP, código postal, el quit, todo el mundo sabe lo que es el quit de una empresa. Me imagino que sí, supongo. Sí, profe, aparece en el Sí, recibo de sueldo. aparece el recibo de sueldo, el quit es. Y cada uno de nosotros tenemos quill, ¿no? También es un código único de identificación del trabajo. ¿Está bien? Esto es lo que identifica ante la FIP a esta empresa. Bien, después tenemos marca, modelo y número de serie del instrumento que vamos a utilizar. Esto también lo vamos a tener que registrar. Nosotros acá no tenemos nada para hacer ningún ejemplo, pero vamos a tener que completar con esto. Otro tema importante, y esto lo deben haber visto y en otras materias, y es igual acá, la fecha de calibración del instrumento utilizado, o sea, cuándo fue que se calibró y el certificado de calibración, después lo pide por acá abajo. ¿Está bien? Entonces tenemos la marca de modelo y el número de serie, la fecha de calibración, o sea, eso es importantísimo, o sea, porque cada instrumento que utilizamos tiene que estar calibrado para saber que lo que va a medir está midiendo lo que se mide. La metodología que utilizamos, como en este caso, ahora lo vamos a ver, es cómo tomamos la muestra de el aire que estamos analizando. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Alguna observación, por ejemplo, si es a principio de semana, fin de semana, o sea, fíjense que en una empresa, si los fines de semana no trabaja, o sea, trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado al mediodía, si yo hago las mediciones el lunes a primera hora, la empresa recién está empezando a trabajar, entonces lo contaminado que puede estar el aire es mucho menor que si lo hacemos el viernes a última hora. Esas son observaciones que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos las muestras de un contaminante en el aire. Y después, por ejemplo, nos está pidiendo que no solo el número de serie y la fecha de calibración, sino que también pongamos el certificado de la calibración, o sea, que la calibración esté hecha por un ente que pueda certificar y brindarme un certificado de la calibración del instrumento. Y un plano o croquis de donde estamos haciendo las mediciones. O sea, esto es la carátula que nosotros tenemos que completar cuando armamos el protocolo. ¿Alguna duda, alguna palabra que no conozcan de todo esto? Ahora vamos a entrar en algunas cosas que tienen que ver con esto, pero ¿alguna duda que les haya quedado de esto? No, profe. ¿No? Bien. Sigamos avanzando. Bueno, el protocolo, todo esto es lo que estuvimos hablando hasta recién. Bueno, esto es lo que dice acá. Método, explicaciones, ¿habrá algo que haya que decir? No, nada más. Bueno, entonces, cuando hablábamos acá de el método utilizado para la toma de muestras, ¿no? Estamos hablando de cuántas muestras son necesarias que tengo que mostrar, dónde vamos a ubicar el sistema de muestreo, o sea, cuánto tiempo vamos a emplear para tomar la muestra, o sea, qué periodo de la jornada, cuándo vamos en qué periodo de la jornada voy a mostrar esto que decíamos, si era el lunes, el miércoles, el sábado o el domingo, ¿está bien? Y de eso es lo que estamos hablando. Para saber la cantidad de muestras o cuántas personas tenemos que muestrear, o sea, cuántos
trabajadores tenemos que muestrear, ¿no? Porque ¿cómo se hace la muestra de los contaminantes? O sea, ¿cómo se muestrea? O sea, ¿cómo mido yo cuánto contaminante hay en el aire? Bueno, hay muchas formas, pero la forma, o sea, ¿y dónde voy a muestrear? O sea, ese es el punto, o sea, porque yo no puedo tomar todo el aire de la fábrica y llevármelo. ¿Por qué? Porque las personas trabajan en algunos lugares físicos, o sea, hay algunos lugares que son más peligrosos que otros, o sea, porque están más expuestos. Entonces, lo que voy a buscar yo es el empleado que esté expuesto al mayor riesgo. Y esa es la posición, pues yo no puedo estar muestreando a todos los empleados porque me es caro, o sea, porque estaría toda la vida muestreando y no podría saber realmente si la persona está, o sea, si la fábrica está en condiciones o no. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, identificar al empleado de mayor riesgo, al EMR. O los empleados de mayor riesgo. ¿Qué más? Una vez que identifique esto, ¿no? Voy a evaluar si cumple con el límite legal y todos los demás, o sea, si cumple el de mayor riesgo, entonces todos los demás trabajadores van a estar por debajo del límite legal, o sea que voy a estar en perfectas condiciones. Si la evaluación esta no cumple con el límite legal, esto que dice acá, entonces debemos muestrear a otros trabajadores. ¿Por qué? Porque si de mayor riesgo no cumple, ¿qué quiere decir? Que quizás haya otros que yo no los considere de mayor riesgo, pero que igual estén expuestos a un contaminante por encima de los límites legales. Los límites legales son los que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Son los CMP que estábamos viendo antes. Entonces debemos muestrear a otra gente. ¿Cómo voy a determinar la cantidad de trabajadores que voy a muestrear? Bueno, si tengo un trabajador, obviamente a 1, si 2, 2, si 3, 3. O sea, en realidad se hace lo que se llama un muestreo estadístico, ¿tá? Y esta es la forma que yo tengo de hacer ese muestreo. Si tengo 9 voy a muestrear a 8, o sea, si tengo 10, 9, si tengo entre 10 y 12, 10, y así para más. Porque esto ¿qué tiene que ver? Esto tiene que ver con las estadísticas, con las probabilidades y estadísticas. O sea, si yo tengo más de 50 trabajadores, yo testeando 22 trabajadores, yo voy a poder determinar con un nivel, lo que se llama un nivel de confianza suficientemente importante si la gente está expuesta a límites por encima o no de los contaminantes que yo estoy analizando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar el empleado de mayor riesgo. Más que el empleado, o sea, en realidad que dice empleado, es el puesto de trabajo de mayor riesgo, el de mayor exposición al contaminante. Obviamente ese puesto de trabajo está dado por un empleado, ¿no? O sea, hay una persona que está trabajando en ese lugar. Entonces, voy a testear o voy a medir sobre ese puesto de trabajo. ¿Se entiende esto? ¿Lo que estoy hablando? Me quedé solo. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando entonces. ¿Dónde vamos a ubicar el elemento de muestreo? Estamos hablando de un puesto de trabajo. Bueno, entonces, podemos medir el ambiente en general, o sea, en el puesto de trabajo en general. O sea, si yo tengo, vamos a dibujar un planito, si esta es mi fábrica y yo acá tengo una fuente contaminante, o sea, por acá salen vapores, ¿está bien? Y tengo otros lugares, puestos de trabajo por acá, yo tengo una persona que trabaja por acá, otra persona que trabaja por acá, otra persona que trabaja por acá. Bueno, si busco en el ambiente de trabajo, lo que voy a tener que hacer es ubicar el medidor en la zona donde
esté la fuente contaminante, o sea, o donde trabaje, donde los puestos de trabajo que estén cerca de la fuente contaminante, porque es donde yo mayor posibilidad de riesgo tengo de que esta gente, que en esta zona el contaminante esté por encima de los límites legales. Los límites legales son el CMP, eso que veíamos antes. Otra forma de evaluarlo es con medidores personales. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Es ponerle a la persona un tomamuestra. O sea, la persona va a tener en su cuerpo un tomamuestra. Como si instalamos un holster. ¿Conocen lo que es un holster? ¿Alguna vez vieron eso? Que están enganchados y que son esas personas que tienen como un aparatito colgado que lo tienen durante todo 24 horas y les va midiendo la presión o les va midiendo el ritmo cardíaco, una cosa así. Bueno, de la misma forma que le ponemos un holster a las personas, existen medidores de contaminantes químicos. ¿Está bien? Entonces yo le voy a la persona, eso que dijimos, al empleado de mayor riesgo, le vamos a poner el medidor, y durante las 8 horas de trabajo que está la persona esta va a estar con ese medidor. Y a las 8 horas voy a tomar esa muestra y esa muestra se la voy a llevar a un laboratorio y el laboratorio me va a decir si estuvo o no expuesto por encima de los límites legales. Esa es la forma que nosotros tenemos. Los dos métodos tienen pros y contras. ¿Está bien? A ver, veamos las ventajas de un muestreo personal. Bueno, si usamos un muestreo personal estamos midiendo exactamente a qué valores estuvo expuesto una persona. ¿Está bien? Esto es... ¿Por qué? Porque por ahí la persona primero estuvo acá unas horas, después se movió para acá, después se fue al almuerzo, después volvió acá, se fue a otro lugar de trabajo y volvió, y entonces estoy midiendo exactamente la exposición del trabajador. ¿Está bien? O sea, no estoy poniéndole un valor promedio, sino es exactamente a qué valores estuvo expuesto el trabajador. Cambia las prácticas laborales antes y después de la misma, para esto es una ventaja. Permite la comparación con los límites de exposición, obviamente, porque nos va a dar un promedio exacto de lo que hizo el trabajador, y además permite evaluar que si nosotros le decimos a un trabajador, mira, tenés que estar tanto tiempo en un lugar de trabajo y después moverte a otro lugar, bueno, poder controlar que eso se está haciendo correctamente. Inconvenientes, bueno, que tenemos que poner a un operario, a una persona, el aparato que a veces es un poco incómodo. Pero bueno, depende de los diferentes tamaños que tenemos. Pero estas son las dos formas que tenemos para evaluar este tipo de evaluar de contaminantes en el medio ambiente. El otro tema es, bueno, ¿cuánto es el tiempo que voy a muestrear? Y acá hay muchas posibilidades. Puedo muestrear todo el tiempo completo, o sea, con esto que yo les decía, yo le pongo al trabajador un medidor y el trabajador trabaja durante todo el tiempo y mide durante todas las 8 horas, o sea, durante todo el periodo, toma una sola muestra durante 8 horas completas, o puedo medir, ¿se acuerdan los 15 minutos para calcular los CMP, CPT, para ver si estoy superando esos valores? Puedo hacer muestras más cortas, o sea, en vez de puedo medir todo el tiempo, pero en vez de medir tomar una sola muestra, divido el día o la jornada laboral en la jornada laboral la divido antes del almuerzo y después del almuerzo, pero mido todo el tiempo, o sea, pero sé si
de esta forma a mí, ¿qué es lo que me va a permitir? Y bueno, que serían las muestras de periodos completos, pero en forma consecutiva. Saber si en algún momento del día la persona está expuesta a mayor o menor contaminación ambiental. También yo puedo medir todo de una sola vez, creo que lo escribí bien, ¿no? Sí, acá está, acá lo podemos explicar. Puedo medir todo de una sola vez, ¿no? Una muestra completa de un solo periodo, o puedo medir en varios periodos, o sea, todo el tiempo, pero en varias formas. Esto lo que va a permitir es saber, poder discriminar si en algún periodo hubo algún pico o alguna exposición por encima de lo que estaría permitido. Esto a mí me va a dar solamente un promedio de las 8 horas, por ejemplo, y esto me va a dar promedios parciales. Después hay un problema estadístico que es mejor tomar muchas muestras chiquitas que una grande, pero bueno, eso es otra cosa, no vamos a hacerlo. Después puedo tomar muestras consecutivas, pero que no abarquen todo el periodo. O sea, puedo tomar muestras, si yo trabajo 8 horas, puedo tomar muestras de 4 horas y 2 horas, o muestras de 3 y 3, y dejar tiempos sin tomar muestra. ¿Está bien? Eso va a depender de cómo sea el proceso que yo estoy muestreando. O en algunos casos puedo tomar muestras aleatorias a lo largo de toda la jornada. O sea, son muestras puntuales. Voy, tomo una muestra de aire y me voy. Vengo al rato en forma aleatoria y voy tomando muestras a lo largo de toda la jornada, pero sin la necesidad de tomar la muestra a lo largo de continua durante toda la jornada. Cada uno de estos métodos tiene pros y contras. Todos, o sea, se pueden utilizar y va a depender del tipo de contaminante y de la peligrosidad de cada contaminante, y también va a depender del tipo de proceso que estemos controlando o del tipo de procesos en el cual estemos inmersos en la fábrica. Por ejemplo, si son procesos que son continuos, que no tienen mucha variación, entonces yo tranquilamente puedo tomar muestras. ¿Por qué? Porque sé que el proceso no tiene muchas variaciones. Si yo sé que el proceso, por ejemplo, como se acuerdan que les decía yo que tenía una... se me fue la palabra de la cabeza. Bueno, el alemán me agarró. Un autoclave para hacer una esterilización, y cada vez que abría el autoclave tenía un exceso de contaminante, o tenía la probabilidad de que hubiera más exceso de contaminante en el ambiente. Entonces, muy probablemente a mí me va a convenir tomar muestras, no puntuales, pero sí por ahí, quizás cada vez que yo abro la puerta del autoclave, bueno, tomar las muestras en esos momentos. Lo que pasa es que eso no va a ser representativo de todo lo que pase el día. O sea, eso me va a servir, por ejemplo, para calcular el CMP-CPT o compararlo contra el CMP-CPT. Es alguien que diga algo que me siento muy solo. Ups. Acá estamos. Están cada vez menos son. Pero bueno, estamos en la parte donde yo voy a tomar la muestra. Entonces, por un lado tengo, vamos a poner mi cara para que sea un rato, ya estoy. Entonces, como para hacer un resumen, la metodología yo la voy a definir a través de varias formas. Primero, si voy a tomar una muestra del ambiente, o si estuviera en el pizarrón estaría escribiendo en el pizarrón, o una muestra de una persona. Esas son dos posibilidades que yo tengo, ¿no? Después lo otro es que veníamos diciendo si la muestra va a ser del 100%, o sea, del periodo completo, o van a ser muestras puntuales, como los dos extremos, ¿no? Eso es el resumen, eso es parte de la metodología que vamos a utilizar nosotros para medir
el contaminante en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer con esa medición? La vamos a comparar con los límites legales, que son el CMP, que es lo que me está dando, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Todo esto que estoy hablando es eso, como resumen, digamos, para que parece un montón, pero es esto solo nomás. ¿Alguien quiere hablar y así yo me callo un rato? Es un montón, profundizar es un montón. Sí, es tanto. Yo sé que Me mareé un poco, por eso quería hacer un alto y y que ustedes hablaran. Es mucho. Sí, es mucho. Bueno, entonces, hasta donde llegamos ahora es. A ver, vamos. Quiero volver a las diapositivas a ver si me estoy olvidando algo de lo que dije, porque parece un montón, pero no. Bueno, solo para hacer un resumen de lo que hicimos hoy. Vimos materiales particulados, que de ahí lo importante es que tienen que saber ustedes es que hay partículas que son inhalables, partículas que son torácicas y partículas que son respirables. Y las malas son las torácicas y las respirables. Eso como gran concepto. Después hablamos de protocolo de medición de contaminantes. Y ahí en el protocolo dijimos que tengo que completar una carátula, que es muy bonita, y lo más relevante de todo eso es que si vamos el equipo que vamos a utilizar para hacer la medición tiene que estar calibrado y certificado la calibración. Estamos haciendo como un resumen. Y después empezamos a hablar de cuál es el método para hacer la medición. Lo que habíamos dicho antes era que la medición yo la hacía sobre el empleado de mayor riesgo, ¿no? O el puesto de trabajo de mayor riesgo, y que yo podía tomar una medición del ambiente o de la persona. Yo estoy resumiendo, son 5 puntos nada más, ¿eh? Y después que esa muestra, o sea, porque lo que podemos decir iba a tomar una única muestra de toda la jornada o muestras, muchas muestras puntuales durante la jornada. Esos eran los dos extremos. Y hasta ahí es lo que llegamos ahora. Eso es un buen resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Que sí parece que es mucho. Así parece cortito. Así parece, bueno, por eso. Pero eso es lo que vimos. Después yo voy a ver si lo escribo. Lo que pasa es que no me da no tengo para escribirlo. No me da no tengo ningún pizarrón para escribirlo, porque tengo que escribir con el mouse. Y escribir con el mouse les aseguro que es muy difícil. Me queda muy feo. Pero básicamente es eso lo que vimos. ¿Hay alguno por ahí todavía? No llegó nadie. Hola, sí, no sabía si... Sí, no, me perdí el primer módulo y no sabía si estaban, no estaban. Que... Sí, estamos, hicimos un descanso, porque parece que era mucho. Está bien. Pero así estamos. Bueno. Consulta, Belén, ya que estás acá y estás hablando. Sí. ¿Estás enganchado con la computadora o con el teléfono? Ahora estoy con la computadora. Está. No, bueno, pues la idea de hacerlo acá en este lugar es que si se enganchan con el teléfono y con datos, no les consuma datos. Entonces, claro, bueno. Claro, porque algunos no tienen para... Claro, por eso, pues los datos son así como un poco onerosos, para ponerle una palabra elegante. Sí, bastante. Sí.
A mí me pasó que hace unos días también se me había cortado el Wi-Fi, claro. Y si uno tiene muchos grupos y esas cosas, consume una barbaridad. Sí, es un montón, no, por eso, pero la idea es que por eso es que pasé a esta plataforma. Al principio, por ahora, bueno, igual no se conectaron casi nadie, hoy éramos re poquitos. O sea, yo estaba re contento al principio, pero éramos como 22, 28, llegamos a hacer, hoy éramos 10, una cosa muy pequeña. Lo que pasa es que también por ahí como es una plataforma nueva y es como que cuesta, a mí por ejemplo no entendí, la estuve toqueteando un poco está bien. La onda. Está bien. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Pero bueno, la idea es usar esta porque es así como va a ser más económica para ustedes, para todos en realidad. A ver, acá hay alguien que se conectó como fellow hister, o sea, como invitado, o sea, no se puso el nombre. Los que ingresan desde el teléfono para poner el nombre tienen que hacerlo desde el chat. O sea, cuando entran al chat, el primer nombre que ponen es el que les toca, es el que les queda. A mí la primera vez que me conecté al teléfono puse hola, ¿cómo les va? Y fui el nombre que tuve todo el tiempo. Hasta que me salí y volví a conectarme de vuelta. Pero me quedó así. Cosas que pasan. Cosas que pasan. No, porque no sabíamos. Claro, estábamos probando la plataforma esta. Sí. Y si están en la computadora, creo que poniendo el nombre, haciendo clic sobre el nombre, pueden cambiar el nombre directamente. Directamente hacen clic y ponen el nombre que les parezca. Bueno, la idea es que sea uno que sea. ¿Qué tal, Gastón? ¿Viste? Ahí está. Ahora ya puedo llamarlos por el nombre y todo. Bueno, ahora vamos a terminar con cómo se mide esto. O sea, qué aparato se usa para medir. Vamos a hacer un media hora más y ya terminamos. Pregunta, ¿tienen noticias de si hay algunos chicos que no se pueden comunicar de ninguna forma? Porque yo mando mail pero tampoco me contestan. O sea, no me dicen, no me puedo conectar, no me dicen nada. No, que yo sepa no, porque a veces ponen en el grupo cuando no pueden. No, pero que no se hayan conectado nunca, digamos, eso me refiero. Si ahí pusieron un par que hoy no se iban a enganchar, pero a los que somos habitualmente, hoy somos poquitos. La primavera, el octubre los agarró mal. Bueno. Vamos a esperar un ratito más y arrancamos, porque si no se hace muy tarde para todos.
Belén es Soria, ¿no? Sí, sí, sí. Está. Gastón Martínez, ya no hay más nada. Bueno. Y no lo tienen los que estaban antes, una lástima. Bueno, hay que ver el coso. Bueno, vamos a arrancar. Así terminamos antes de y media. Voy a compartir nuevamente. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí en la presentación que yo les dejé en Educabot y en quintos, en una página tienen toda la parte esta de todas páginas donde pueden buscar información, ¿sí? Esto es, si quieren buscar algún dato, alguna cosa, son las páginas que yo uso habitualmente para cuando quiero, hay temas que quiero profundizar, bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tomar muestras? ¿No? Tomar las muestras de cuán contaminado o si, para saber si cumplo o no cumplo con lo que dice la legislación argentina. Entonces tengo diferentes formas de muestrear y esto tiene que ver con lo que se llaman trenes de muestreo, ¿no? Entonces, por un lado tengo que puedo muestrear en función de la ubicación de donde yo voy a ubicar el tren de muestreo, que puede ser en un punto fijo o puede ser sobre las personas, eso era lo que habíamos dicho antes. Puede ser en función del tiempo, ¿no? Que dijimos que podíamos hacer muestras de larga duración, o sea, durante todo el tiempo, o muestras cortas o puntuales, era lo que estábamos diciendo. Y después puedo hacer tipos en función del tipo de muestreo que voy a utilizar, que puede ser un muestreo que se llama activo o muestreo pasivo. Ahora vamos a ver eso un poquito más en detalle. Y el muestreo puede ser con un resultado indirecto o un resultado directo. ¿Qué es un muestreo activo? Bueno, básicamente cuando yo hablo de un muestreo activo, quiere decir que el instrumento que yo voy a usar o el tren de muestreo que yo voy a utilizar, lo que va a hacer es forzar a que el aire pase por un elemento que es el que va a retener el contaminante. ¿Está bien? O sea, va a haber una bomba de aire que va a estar aspirando el aire para forzar el aire que pase por el lugar donde yo quiero que se retenga el contaminante. Ahora lo vamos a ver, para que no es tan complicado, es más difícil lo que yo digo que lo que es en realidad. Y un muestreo pasivo en realidad es un muestreador que yo voy a tener en el cuerpo normalmente, o lo voy a tener fijo lo voy a poner en un ambiente de trabajo, o sea, estas dos condiciones pueden ser iguales, y va a pasar el tiempo y ese muestreador va a retener al contaminante. Está bien, yo no voy a forzar que el aire pase específicamente por la muestra o por el filtro. ¿Qué quiere decir esto de que puede ser de resultado directo o indirecto? Bueno, si por ejemplo yo tomo la muestra y para analizar cómo fue
o sea, cuánto contaminante junté yo en el filtro, bueno, y lo tengo que llevar a un laboratorio, eso es un muestreo indirecto. O sea, yo hago la muestra, la pongo en custodia y una vez que está en custodia la mando a un laboratorio y el laboratorio me va a dar los resultados de esa muestra. Y yo en función de ese resultado voy a saber si estoy dentro de los parámetros legales o no. Y un resultado directo es como por ejemplo un EVA test. Yo hago una muestra, directamente el EVA test me dice si estoy embarazado o no estoy embarazado. ¿Está bien? Es un resultado directo. Eso es o sea, hay diferentes tipos de equipos, más complejos, menos complejos, pero para que tengan la noción, o sea, una cosa es que me saquen sangre, yo te voy a mandar la sangre a un laboratorio y eso es un resultado indirecto, o otra cosa es, yo me hago un EVA test y tengo el resultado inmediatamente. Entonces tenemos activos y pasivos y indirectos o directos, un poquito para agregarle complejidad a lo que veníamos hablando. ¿Qué es un tren de muestreo? Un tren de muestreo cuando es un tren de los sistemas, estamos hablando de los sistemas activos. Tenemos un elemento que es el que va a retener al contaminante, ¿está bien? Un caudalímetro y una bomba. Esto es un tren de muestreo, o sea, vamos a tener una bomba que va a aspirar el aire contaminado va a llegar a un elemento de retención, o sea, un elemento específicamente diseñado para que retenga el contaminante que yo quiero evaluar en el medio ambiente. Un caudalímetro que lo que va a hacer es medir la cantidad de aire que está circulando a través de el elemento de retención, y una bomba que es la que va a forzar a que el aire pase a través de todo esto que se llama tren de muestreo. ¿Tá? Entonces tengo un elemento de retención que en realidad va a tener las características especiales para que pueda retener el contaminante que yo quiero evaluar. ¿Está bien? No es lo mismo que yo quiera evaluar cantidad de partículas o un gas en particular. O sea, si quiero medir si hay amoníaco o si hay cianuros o si hay lo que sea. ¿Está? Cada tipo de contaminante va a tener un elemento de retención que va a ser diferente. Un caudalímetro para saber cuánta cantidad de aire pasó a través de este elemento de retención. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, una vez que sé cuánto contaminante se retuvo, voy a saber cuánto caudal, o sea, cuánta cantidad de aire pasó. Entonces con este dato y con este dato yo voy a poder calcular las partes por millón del contaminante que retuve acá en función de la cantidad de litros de aire que pasaron por acá. Son los dos datos que necesito para calcular, por ejemplo, o partes por millón o miligramos por metro cúbico. Entonces, en un lado yo en un lado busco la retención, o sea, cuánto contaminante hice pasar por el filtro, y acá me va a decir cuántos litros de aire pasaron para conseguir este contaminante. Entonces, haciendo la cuenta, yo voy a poder calcular la cantidad de contaminante que hay en el ambiente. ¿Se entiende? Sí, creo que sí, no sé, yo no estaba. Hola. Ay, pero ¿lo puedes repetir, por favor? A ver, un tren de muestreo es esto. Imagínense que yo en el aire tengo partículas. ¿Está bien? Tengo partículas y quiero saber cuántas partículas hay en el aire. Entonces, acá voy a poner un filtro que me retenga las partículas inhalables. ¿Está bien? Con esta bomba que está acá, voy a forzar a que el aire pase a través de esto. Vamos a empezar a dibujar. El aire va a venir por acá con sus partículas. Entonces, el aire va a pasar por acá y va a salir por acá el aire.
pero las partículas se van a quedar acá. ¿Está bien? Este va a ser el elemento de retención o filtro. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué cantidad de aire pasó por acá para poder hacer la cuenta de cuántas partes por millón o miligramos por metro cúbico. ¿Está bien? Porque yo, mi CMP está expresada en partes por millón, en miligramos por metro cúbico. Una vez que yo terminé de medir, que esto de acá, yo voy y lo peso y me da cuántos miligramos, si son partículas, cuántos miligramos de partículas junté. ¿Está bien? O sea, todas las partículas se quedaron metidas acá en este elemento de retención. Y me dice de acá, bueno, tenés 10 miligramos. Imagínense. En las 8 horas que estuve trabajando hice 10 miligramos. Bueno, pero ¿cuánto aire pasó por acá? O sea, pues yo tengo que hacer 10 miligramos dividido la cantidad de metros cúbicos que pasaron por acá. ¿Se entiende? O sea, este caudalímetro lo que hace es medir qué cantidad de aire pasó a través de este filtro. Entonces me dicen, pasaron 100 metros cúbicos. Entonces mi cuenta es que 10 dividido 100 me da 1 miligramo, que en el aire que yo tenía tengo 1 miligramo por metro cúbico. Sí, no, 0,1, perdón. 0,1 miligramo por metro cúbico. Este valor es el que yo tengo que comparar con el CMP. ¿Se entiende un poco mejor? Sí. O sea, tengo un elemento que retiene, uno que mide cantidad de aire y esta es la bomba que es la que hace que circule el aire por acá, nada más. Esa es la cuenta. Esto es como se ve en la vida real. Por ejemplo, tenemos una bomba y acá arriba está, que tiene también el elemento de medición, el elemento del caudalímetro. Ahí está, se regula acá la cantidad de aire que yo quiero que pase por hora. Y acá están los elementos de retención, que pueden ser de este tipo o pueden ser cosas así, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que yo quiero medir. Y este es otro, acá por ejemplo, estos son personalizados, ¿no? Son para que pueden llegar a una persona, y estos son para, como lo que se busca son gases, en realidad es un burbujeador, o sea, se hace pasar aire a través de estos tubos que están acá. Estos tubos tienen líquido acá adentro, se burbujea, y bueno, y los gases quedan retenidos en el líquido. Entonces después se va a analizar el líquido, y este líquido es lo que dice, bueno, hay tanto contaminante por cantidad de metros cúbicos que pasaron. Esta es otra posibilidad. Los elementos de retención, bueno, hay diferentes elementos, pueden ser filtros, carbono activado, membranas absorbentes, etcétera. Eso no vamos a entrar en detalle, pero sepan que cada contaminante, o sea, yo no tengo un único medidor, o sea, no tengo un sonómetro que me mide todos los sonidos, no, acá cada contaminante tiene un elemento de retención diferente. Hay veces uso filtros, a veces uso carbono activado, a veces uso sílica gel, depende de qué contaminante es el elemento de retención que yo voy a utilizar. Por otro lado, tengo los caudalímetros. Los caudalímetros, bueno, son dos elementos, hay dos formas de medir el caudal. Uno es a través de lo que llaman los rotámetros. Si alguna vez tuvieron la desgracia de ir a un hospital y vieron a alguien que le estaban dando oxígeno, hay como unos tubitos donde hay una pelotita que marca, acá está como regulado, y en función de la altura que está la pelotita esta, indica cuánto caudal está circulando a través de este tubo, ¿no? Entra el aire por acá, y en función de la altura que lleva la pelotita, o sea, contra más arriba es mayor cantidad de caudal, y por acá se va. Esto es lo que llaman un rotámetro, y bueno,
y mide la cantidad de caudal, o sea, la cantidad de aire que está pasando a través del elemento de retención, ¿no? Esto tiene forma cónica, bueno, nada, eso es. Y esta es otra forma de medir que tiene que ver con un tubo, una placa orificio, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es otra forma de medir cantidad de caudal. O sea, cuánto, las diferentes bombas que se pueden utilizar, esto lo pueden leer y no dice mucho, no les da mucha información más, pero para que tengan idea de cómo es el artefacto, esto es una bomba, acá tiene el rotámetro o el caudalímetro, y esta es la toma de aire, o sea, de acá se conecta el elemento de retención. Por acá aparece un elemento de retención que no está. Y esto es una bomba y acá tienen para setearle y para ponerle, bueno, cuánto es la velocidad cuánto aire tiene que pasar, cuánto tiempo va a estar funcionando, etcétera, y etcétera. Otro tipo de bomba, esto es una bomba de aspiración común y corriente, o sea, nada más sofisticado, pero es lo mismo que antes. Estas son bombas manuales y para tomar muestras no en forma continua, sino muestras puntuales. En realidad lo que se tiene es, acá lo que tenemos es un elemento de retención que se va a dosar acá, y en realidad yo sé que este cilindro tiene 100 centímetros cúbicos. Entonces, como en un inflador, en realidad al revés, yo voy a tirar del émbolo este para afuera, y cuando llegue acá, yo sé que por acá pasaron 100 centímetros cúbicos de aire. Entonces después voy a mandar a muestrear cuánto contaminante quedó en el elemento de retención y lo voy a dividir por los 100 centímetros cúbicos y voy a poder calcular las partes por millón del contaminante que hay en el aire. Pero es una muestra puntual esta, no es como la que estamos viendo acá, que la bomba está funcionando durante 8 horas, por ejemplo, o durante 2 horas. Esto es una muestra de 100 centímetros cúbicos. Acá muestro 100 centímetros cúbicos en un instante y listo. Y lo voy haciendo a lo largo de toda la jornada. Voy tomando muestras puntuales. Otra forma es, bueno, es otro tipo de inflador, ¿no? Es justo a través de un inflador. O sea, voy dando pisadas acá y bueno, y voy tomando muestras de aire de la misma forma que lo hacía acá. Pero son muestras puntuales. No, esto no vamos a explicar nada. Otra forma de hacer muestreo en forma activa, por ejemplo, es tener acá tenemos la bomba, y en vez de usar un elemento de retención, lo que se hace es juntar el aire en una bolsa. Entonces esta persona está cargando la bolsa esta, ¿sí? Y durante 8 horas de trabajo, dependiendo, ¿no? O 4 horas o 2 horas, eso se programa, y junta el aire que hace pasar a través de la bomba esta en una bolsa. Esa bolsa se sella y se manda a un laboratorio, y el laboratorio analiza los contaminantes que están retenidos en el aire en esta bolsa. Otra forma es lo que se llama el canister, que son botellas que están cerradas al vacío. Entonces, cuando uno abre una botella que está al vacío, lo abre, lo que hace es absorber o chupar el aire que está alrededor y se llena de aire. ¿Está bien? Entonces, esto funciona como que estaba acá. En vez de usar el émbolo, en realidad es un recipiente que está cerrado al vacío. Entonces, depende del tipo de canister que sea, puede ser una muestra instantánea de 1 minuto que se llene, o hasta 12 horas, ¿no? Desde 1 minuto que se llene de aire en 1 minuto, o 12 horas, o sea que vaya absorbiendo aire. Eso va a depender de las condiciones que yo lo tengo acá. Después, este cilindro lleno con el aire
de toda una jornada laboral, o sea, del tiempo que yo estaba, se lo voy a mandar a un laboratorio y el laboratorio va a analizar el contenido de los diferentes contaminantes que yo quiera analizar, o sea, que quiera averiguar que hay en el ambiente o no. Estas son diferentes formas de tomar muestras. Esto no hace falta. Bueno, cuando hablamos de partículas, en realidad, ven, acá tienen una bomba, un elemento personal, y acá está el toma muestras. Y bueno, el caudalímetro está puesto en la bomba esta, ¿no? O sea, acá lo que voy a tener voy a poner diferentes filtros que se van a meter acá adentro. A ver si lo meto. Bueno. Diferentes filtros que se van a poner acá adentro y que van a retener los diferentes contaminantes, las diferentes partículas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues después de la jornada laboral lo que voy a hacer es enviar todo esto, o en realidad voy a sacar el filtro, lo voy a poner bajo custodia. ¿Qué quiere decir bajo custodia? Que no se contamine con otras cosas, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Pues si yo tomé la muestra, pero después lo dejo arriba de un escritorio y se llena de otra basura, cuando analice, no voy a estar midiendo el contaminante que tomé, sino voy a estar midiendo cualquier otra cosa. Entonces, una vez que termine la jornada laboral, yo tengo que sacar el filtro de determinada forma, no lo hago así como a mí me parece, siguiendo un determinado protocolo, y después esto lo voy a ir a pesar o lo voy a mandar a un laboratorio y el laboratorio me va a analizar y me va a decir qué cantidad de contaminante es el que se retuvo durante las 8 horas laborales. Esto es un elemento de protección, no, perdón, es un elemento de cómo se arma un elemento de retención pasivo. No, este es activo. No, acá está la boca por el pasivo, muy parecida. Acá esto se engancha en la bomba, pero fíjense, bueno, hay un Orri, un cassette, y este es el filtro, ¿no? O sea, el aire entra por acá, pasa por todo esto y llega en el filtro, y este filtro es el que se envía después al laboratorio para que mida cuánto contaminante quedó retenido ahí. Este es el mismo que estamos viendo, ¿no? Que es la retención. Estos, bueno, tienen para cuando se analizan algunos tipos de partícula, lo que se tiene es un ciclón, que es este aparatito que está acá. Entonces lo que hace el ciclón es lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las partículas, una forma de retenerlas era cambiando la dirección? ¿Está bien? Entonces las partículas entran por acá, partículas con el aire, y entonces el aire empieza a hacer esta vuelta que está acá, pero como tiene que girar la partícula, entonces con las partículas grandes lo que van a pasar se van a pegar a las paredes que están por acá y van a salir por acá abajo. Estas son las partículas que a mí no me interesan, porque son las partículas inhalables, pero que no afectan y no llegan a la parte, o sea, a los alvéolos pulmonares, que son las que nos generan la mayor contaminación, el mayor daño al ser humano. Entonces, las partículas gruesas van a decantar por estas paredes y las partículas finas van a ser arrastradas por el aire y se van a ir por ahí arriba. Entonces, estas son las que voy a juntar para después mandar al laboratorio a ver cuántas, ¿no? De todas estas son las que, o sea, cuántas hay en el aire en la muestra que yo estoy tomando. Esto es las que a mí me gustan, las que voy a querer medir. Estos vapores, bueno, estos son otros temas para cuando tenemos gases y vapores. Los filtros son normalmente en general de carbón activado y tienen esta forma. Son como los filtros de los cigarrillos, si se fijan, que van reteniendo en el filtro, en la parte absorbente, el contaminante. Entonces, una vez que se abre
este cristal que está acá, se coloca en la toma muestras, funciona, digamos, el filtro empieza a pasar el aire a través del filtro y bueno, una vez que se terminó la jornada laboral, lo que se hace es poner en custodia el elemento de retención, ¿no? Se tapa de los dos lados, se vuelve a tapar y se manda al laboratorio para que se haga el análisis. Fíjense, hay de 300 millones de formas diferentes, o sea, no hay uno solo de una sola forma. Y después teníamos las medición directa, que bueno, que hay colorímetros, o sea, que cambian de color, por ejemplo, o tenemos, bueno, esto es lo que habíamos contado antes, pero tenemos elementos que, como este que está acá, que en realidad son bastante caros, ¿no? Son cromatógrafos portátiles, o sea, un cromatógrafo portátil debe estar alrededor de los $30.000, $40.000, como para que tengan una idea, y un cromatógrafo de un laboratorio debe estar como $90.000, una cosa así, los que no son portátiles. Estos directamente son para gases, entonces, bueno, hacen todo un análisis de búsqueda de elementos muy precisa. Bueno, acá teníamos muestreo pasivo, que era lo que estábamos viendo antes, ¿no? Que son diferentes formas para analizar, o sea, materiales y juntar el material sin necesidad de forzar la circulación de aire a través de el material, sino que se va pasando a medida que va pasando el aire, o sea, pero yo no fuerzo que pase una cantidad de aire, sino que más bien por tiempo. Bueno, y eso era todo lo que yo tenía para contarles. Tenemos esto acá. Y no les voy a hacer perder más tiempo. Dejar de compartir. Ahí está. Y eso es todo lo que yo tenía para contarles. Así para terminar, yo sé que por ahí así no se hace muy largo. Pero con esto estaríamos terminando todo lo que es contaminantes químicos. Entonces, la idea es que la semana que viene no, pero la otra semana esté terminado el trabajo práctico de contaminantes químicos, ¿sí? O sea, la semana que viene lo que vamos a hacer es repasar un poquito de estos conceptos, a ver si viene alguien más, y terminar de ver qué es lo que le falta de trabajo práctico, y bueno, por ahí empezamos con otro tema. Y por mí, por esta noche ya estamos. Bueno, perfecto. A ver, yo quiero saber quiénes estuvieron hoy. A ver, Jessica está, Gabriela Ortega, no lo tenía anotado. A ver, Gabriela Ortega. Está bien. A ver, yo tengo Acosta, Fátima, Acosta Norma, estaban ambas, ¿no? Después estaba Jessica Cerrudo, Paula estaba, no la vi. Sí, estaba, pero después Está no bien, listo, no hay problema. Después, Diego Coppola, tengo a Gastón Martino, tengo a Ortega, Gabriel, y tengo ¿quién más? A Belén Soria. ¿Alguien más se acuerda que haya estado o que haya ingresado? Yo tengo eso, ¿no? Pues después había otros que no entraron nunca. ¿Aparece el mío, profe, Carpe Lorena? Ah, sí aparece. No, por eso lo estoy diciendo en voz alta porque por ahí no los leí. O sea, no. A ver, sí. Chiqui. A Villalba está también. ¿Por qué no hablan? La idea es que hablen. Villalba. Ah, bueno. Ah, está bien, gracias. Carpe. Traducí, no, pero está bien, díganme si no hay nada para Carpe.